Muy bien, saludamos a todas las personas que se van a conectar, que se están conectando ya a la transmisión en vivo en Casa Sembradores. En esta noche saludamos a todos. Enviamos un saludo a las naciones de la tierra. Amén. Porque usted no sabe hasta dónde puede llegar este mensaje el día de hoy. Y hasta donde llegue, sabemos que cumplirá el propósito por lo cual está siendo enviado. Amén. Amén. Y es que bueno. Vamos a estudiar un poquito en este día, o esta noche más bien, sobre batalla espiritual ofensiva. Yo le decía al pastor en estos días atrás que este mes ha servido para que salgan muchas cosas a flote, para que salgan a relucir muchas cosas. Hemos provocado en este mes de adoración a respuesta, no solamente de Dios, sino también del enemigo. Hemos, al activarnos, al tomar una posición activa en el ejército de Dios, porque el ejército de Dios no solamente pelea batallas con armas, sino que también peleamos con adoración. La adoración es una de las armas más efectivas en batalla espiritual. Amén. Sabemos que la guerra ya la ganó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros lo que hacemos es batallas. Nosotros batallamos, nosotros no guerreamos con nadie porque ya la guerra ya la ganó Jesucristo en la cruz y Él nos dio la victoria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Batallas espirituales. Nosotros tomamos posesión, nosotros reclamamos, nosotros lo que ya es nuestro por herencia, lo que ya es nuestro por derecho legal adquirido en la cruz del Calvario. Pero, como les decía, yo le decía al pastor en estos días atrás, ustedes saben que el enemigo, el diablo es puerco, ¿verdad? Decían por ahí. Decía el papá de Leti, ¿verdad? El diablo es puerco. Bueno, al decir la iglesia de Cristo, no solamente Casa Sembradores, sino la iglesia de Cristo, nos vamos a levantar. Vamos a tomar una actitud militante en este mes. Hubo respuesta, hubo movimiento, hubo como un cierto remesón. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, tiembla y está temblando muy extraño porque es como un ruido nada más y se queda uno esperando el temblor a ver porque nos pasó fue anoche, ¿verdad, amor? Anoche nos pasó de que estábamos ahí conversando y se viene el ruido y nos quedamos esperando el temblor. Dice mi esposo, tembló, pero fue muy extraño. Y así ha sucedido con la iglesia en este mes, precisamente tan característico en lo espiritual, que sabemos que es uno de los meses más pesados en contra de la iglesia de Cristo, porque hay mucha gente y mucha ente espiritual, por llamarlo de alguna forma, trabajando y buscando la forma de traer pasividad a la iglesia, de traer muerte a la iglesia, de traer deserción a la iglesia, de traer esa renuncia de los hijos de Dios, y es lo que están buscando. Y cuando nosotros dijimos, vamos a adorar los 31 días del mes, yo me imagino que Dios en el cielo dijo, qué bueno, por fin mis hijos están entendiendo que estoy buscando hijos adoradores, hijos entendidos, hijos que quieren ser enseñados, ¿verdad? Pero también el enemigo escuchó lo que dijimos. Porque el enemigo, usted tiene que saberlo, él está siempre alrededor suyo, escuchando lo que usted habla y tomando nota. Porque es parte de la estrategia militar. Estudiar al enemigo, conocer al enemigo, y nosotros somos enemigos de Satanás. Y cuando dijimos vamos a adorar, él dijo, bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a ver de qué están hechos, vamos a ver si como dicen que van a hacerlo, van a cantar, van a adorar de verdad. Vamos a ver a qué fuego hay que ponerlos, a qué nivel de prueba hay que ponerlos para ver en qué momento renuncian. Y yo creo que si yo le pregunto a cada uno de ustedes si ha sido un mes difícil, yo creo que ustedes me levantan las dos manos, los dos pies ¿verdad? Yo creo que sí, porque ha sido difícil en diferentes áreas de la vida de nosotros. Pero ¿sabe qué?
No se desespere, no se desespere, porque con la prueba viene la victoria. Amén. El único que nos prueba es Satanás, pero Dios da la victoria sobre cualquier circunstancia que viene. Y sí, este mes ha sido fuerte. Hemos sido probados de muchas formas. Se levantó el que menos pensábamos que se iba a levantar. Se vino el problema que menos pensábamos que se iba a venir. Creíamos que todo lo teníamos bajo control. Y no es así. No es así. Pero aquí es donde usted y yo marcamos la diferencia en nuestra vida. Aquí es donde usted y yo demostramos realmente quiénes somos. Y como si realmente es verde el perico, ¿verdad? Como dicen, el perico es verde en todas partes. Bueno, tenemos que probar eso, tenemos que probar qué tan pericos somos en cualquier circunstancia que nosotros vivamos. Porque es muy fácil decir, cuando todo está bien, adoro, alabo, estoy agradecido, etcétera. Pero cuando hay algo en nuestra vida que está siendo probado, cuando hay un enemigo que se ha levantado sorpresivamente, ¿qué fue lo que pasó? Por lo menos acá en Casa Sembradores, eso fue lo que pasó. El enemigo se levantó y nosotros no lo teníamos calculado. Nos tomó por sorpresa más de uno cuando esto pasó. Y era lo que yo le decía al pastor. Pastor, nos tomó desprevenidos el enemigo. Y tocó. Y se atrevió a hacer ciertas cosas en casas, en finanzas, en salud, en mente, en ánimo, en muchas cosas. Se atrevió a tocar, se atrevió a hacer. Y yo quiero enseñarles a ustedes algo hoy. Hay dos tipos de batalla a la que nosotros podemos hacer. Número uno, la batalla defensiva. Y número dos, la ofensiva. La defensiva la hacemos cuando ya el ataque vino, ni modo. Cuando el enemigo nos invadió, cuando el enemigo trajo la idea a la mente, cuando vino la situación crítica en casa, cuando se levantó el problema en el trabajo y ahora ¿qué hago? Ahí es donde yo hago la batalla defensiva. La que debimos hacer y la que vamos a seguir haciendo de ahora en adelante por la lección aprendida es la batalla espiritual ofensiva. Es donde nosotros vamos a tomar por sorpresa al enemigo. Es cuando nosotros nos levantamos antes de que él dé el paso, nosotros damos dos y lo rodeamos y lo delimitamos y restringimos. E incluso podemos entrar a su territorio y desarmarlo, porque eso se puede hacer en un ataque sorpresa. Entonces tenemos que volvernos estrategas en el reino de Dios. Dice la palabra del Señor que todas las cosas colaboran para el bien de los hijos de Dios, amén, para aquellos que amamos a Dios. Todas las cosas ayudan, todas las cosas colaboran. Por más difícil, por más fuerte que se ponga en nuestra vida, por más feo que esté la situación hoy, todo colabora para que nosotros lleguemos al propósito. Y este comentario que yo le decía al pastor, vamos a enseñarle a la iglesia batalla espiritual ofensiva. No vamos a seguir esperando los ataques del enemigo. No vamos a replegarnos cuando el enemigo venga. No nos vamos a trincherar cuando el enemigo se levante y empiece a tirar dardos, a tirar bombas, a darnos con una metralleta. No vamos a hacer eso, porque esa no es nuestra misión, no es nuestra asignación. Nuestra asignación es esforzarnos, ser valientes. Nuestra asignación es tomar las armas de la milicia, las cuales Cristo nos entregó. La misión nuestra es levantarnos y tomar posesión de los territorios que deben ser tomados por la iglesia. Amén. Y vamos a ir a Mateo 28, 18. Amén. Vamos a ver hasta dónde el tiempo me lo permite. Mateo 28, 18. Un día de eso yo lo compartí aquí en el tiempo de oración. Las palabras de Jesús. Cuando Él entrega la gran comisión a sus discípulos,
Él dice, según Reina Valera, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a ir a 2 Corintios 10, 4 y 5, por favor. 2 Corintios 10, 4 y 5. Para los que están anotando, anote primero el versículo y luego lo busca, para que no se lee. Porque si lo busca primero se le olvida ¿cuál era? 2 Corintios 10, 4 y 5 dice así. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Jeremías 1:10, por favor. Hoy le voy a dar muchos versículos, no los vamos a leer todos, usted los va a leer en su casa, los va a estudiar en casa. Amén. Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, ¿qué nos enseñan todos estos versículos? Número 1, tenemos autoridad delegada de Dios. Así como lo decía Cristo, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada. Y yo les decía a ustedes un día de estos, tenemos al Espíritu del Hijo en nosotros. Entonces esa autoridad delegada que Él tenía aquí en la tierra, delegada por Dios Padre, nosotros la tenemos también. Entonces, tenemos número 1, autoridad delegada. Tenemos armas espirituales para echar mano de ellas, para batallar. Y número 3, estamos llamados y estamos con toda la potestad, toda la autoridad delante del mundo espiritual para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar todo plan del enemigo. Amén. Aunque usted no sepa cuál es exactamente el plan, usted se puede adelantar. Amén. Usted se le puede adelantar a Él, a destruir todo plan, a destruir toda maquinación que Él esté creando en contra de su vida, de su casa, de sus finanzas, de su salud, de su matrimonio, de cualquier área de su vida. Usted puede levantarse y tomar autoridad, pero número 1, tenemos que tener identidad de hijos. Si usted no tiene identidad de hijo, no va a tener la autoridad para levantarse y batallar. Amén. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a hacer batalla espiritual llenos de miedo, todos temerosos. Un día de estos, no sé qué fue, estábamos vacilando en casa, algo salió en un anuncio y yo le decía al pastor después de que vimos el anuncio, uy, qué susto. O sea, hay gente vacilando, hay gente que ora. Ay, y por dentro, ay, qué susto, qué miedo orar así, qué miedo reprender al enemigo, qué miedo hacer guerra, batalla espiritual, porque le tienen miedo al enemigo. ¿Y por qué le tienen miedo? Porque no tienen identidad, porque no saben quiénes son en Dios. El día que usted y yo sepamos quiénes somos en Dios, cuál es nuestra posición, cuál es nuestro nivel de autoridad delante del mundo espiritual, las cosas van a empezar a cambiar en nuestra vida y alrededor nuestro. Amén. ¿Sí me lo cree? Ahora convénzame, sí, convénzame, que me está creyendo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener identidad. Yo no puedo levantarme delante del enemigo y reprender con susto, temblando. Ay. ¿Sabe por qué? Porque ese temor en mí magnifica al enemigo, lo hace más grande, lo hace más fuerte. David nunca se presentó frente a Goliat con temor, nunca lo vio como un gigante. Y dice la palabra del Señor que David era un muchacho. David era un muchacho. Cuando llegó a esa batalla y se presentó frente a Goliat, nunca lo llamó gigante, nunca. Lo llamó como le dio la gana, pero nunca dijo, eres un gigante, nunca. Porque él tenía
una identidad en Dios. Él había vencido osos, él había peleado con leones, Entonces, ¿qué pasa? Él sabía el potencial, él sabía hasta dónde podía llegar. Y ese gigante a él nunca lo amedrentó. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Conforme usted y yo conocemos a Dios, sabemos la dimensión, sabemos ese nivel de poder que Dios tiene. Y no solo lo sabemos, se nos revela que es tan importante. Nada hacemos con conocimiento sin revelación. Yo puedo leer en la Biblia que Dios es poderoso, pero si a mí no se me ha revelado que Dios es poderoso, estoy frita. Si yo sé que Dios en la Biblia, de Dios se habla y se dice que Él venció a ejércitos y que Él peleaba por su pueblo, pero si a mí eso no se me revela, yo voy a ir a pelear con mis armas humanas, voy a ir a pelear con personas, no con lo que está detrás de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que revelárseme primero quién es Dios, quién puedo ser yo en Él y lo que Él puede hacer en mí y a través de mí. La autoridad es necesaria. Usted y yo adquirimos autoridad de Dios cuando nos sometemos a Él, cuando vivimos una vida de comunión con Él. Eso trae autoridad. Entonces, mucha gente no se anima a orar por diversas situaciones porque creen que no tienen autoridad. La pregunta es, ¿cómo está su vida en Dios? ¿Cómo está su identidad con Dios? ¿Es hijo? ¿Es adoptado? ¿Cree que es nieto? ¿Que es sobrino? ¿Quién cree usted que es? ¿Quién creo yo que soy de Dios? Yo soy hija. Y yo sé que yo oro y Él está detrás mío y está delante mío y está a mi lado, cubriéndome, peleando. Esa es como esa imagen, ¿verdad? De donde está la chiquilla reprendiendo, peleando y atrás está Jesús. El enemigo está asustado. Sí, así mismo es. Pero tenemos que adquirir esa identidad. Tenemos que adquirir espíritu de valentía. No podemos caminar por la vida llenos de temores. Porque como les decía, eso magnifica al enemigo. Eso alimenta al enemigo. Eso le da más poder a él sobre nosotros. Y es el tiempo en que nosotros debemos de empezar a quitar ese poder que él ha tenido sobre nuestra vida. Y con ese poder él ha controlado nuestra vida. Pero ha llegado el tiempo en que usted y yo vamos a empezar a quitar, vamos a empezar a tomar posesión de lo que es nuestro. Amén. Amén. Definición. Vamos a ver la definición de lo que es batalla espiritual. Existen dos reinos que se encuentran en guerra, opuestos el uno al otro, en abierta confrontación por el destino eterno del alma de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Son dos reinos. El reino de las tinieblas, donde el que comanda es el príncipe de este mundo, que es Satanás, y está el reino de los cielos, que el que comanda es Jesucristo. Amén. Y nosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Estamos cara a cara, peleando. ¿Por qué dice? Por el destino eterno del alma de las personas. Y eso lo vemos en Hechos 26, 18. Apúntese el versículo y en casa lo lee. Hechos 26, 18. Un reino pertenece al diablo, que es llamado el reino de las tinieblas, según Juan 16, 11 y Efesios 2, 2. Si no le da tiempo de apuntar, luego vuelve a ver la enseñanza y ahí toma nota. El otro reino le pertenece a Dios y es llamado el reino de la luz, según Colosenses 1:13. Entonces, dos reinos, los buenos y los malos.
En Dios existen jerarquías. Y el enemigo ha hecho una jerarquía satánica también, porque el enemigo, bueno, hecho no, copió, pervirtió la jerarquía de Dios y creó él de alguna forma su jerarquía satánica. Entonces, así como en Dios hay arcángeles, ángeles, tronos, dominios, todo esto, del lado del enemigo también. Entonces, como hay espíritus, yo digo espiritillos chiquitillos, ¿verdad? Que son los rasos, los que generalmente con los que uno casi que todos los días pelea, van subiendo de nivel hasta llegar al jefe máximo, que es el príncipe de este mundo, príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Conforme usted va adquiriendo la autoridad en Dios, es capaz de enfrentarse a mayores niveles espirituales. Y esto usted y yo tenemos que saberlo y vivirlo y manifestarlo. Así como usted se pelea con un pensamiento, y usted dice, ay, no, en el nombre de Jesús saco este pensamiento de mi mente. No, nada. No tiene nada que hacer. Que es una de las primeras estrategias de Satanás, trabajar en nuestra mente. Usted puede ir a pelear con un principado, que es ya el más alto nivel en guerra espiritual o en batalla espiritual. Usted lo puede hacer, pero tiene que aprender, número 1, quién es usted en Dios. Número 2, qué nivel de autoridad ha adquirido en Dios. Y número 3, saber utilizar las armas. Yo le decía al pastor en estos días atrás, no basta solo con conocer que tenemos armas. Tenemos que aprender a usarlas. Tenemos que aprender a saber en qué momentos son efectivas, cuándo van a traer ese efecto o ese resultado que nosotros esperamos. Hay una palabra, después lo vamos a ver, tal vez. Yo se lo pasé a los intercesores días atrás y hablaba acerca de un rey y un profeta. Y el profeta le dio una directriz a este rey y le decía, toma el arco, ténsalo, la flecha, esto, lo otro. El rey tenía el arco, pero no lo usaba. Tenía flechas, pero no las usaba. Hasta que llegó la voz del profeta y le dijo cómo, y le dijo en qué momento y a qué dirección lanzarlas. Hasta ese momento ese rey fue efectivo. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Usted y yo tenemos armas espirituales, ya lo leímos en 2 de Corintios. Porque nuestras armas no son carnales, son armas espirituales, pero tenemos que aprender a usarlas. Hay varias. Está la oración, está la adoración, está la palabra, son armas. Pero tenemos que aprender a usarlas. Y para eso estamos hoy aquí. Voy a pasarle por encima lo que es batalla defensiva. Tal vez después lo podemos ver. La batalla defensiva implica que el ejército retrocede o se queda en un determinado punto, mientras que la batalla ofensiva implica avanzar sobre el enemigo. ¿Qué pasa con la batalla defensiva? Viene el ataque. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Resistir el ataque. Eso es batalla defensiva. Yo resisto el ataque. Amén. Mientras que con la batalla ofensiva, yo invado el territorio enemigo. Tengo que tener un planeamiento, tengo que conocer las armas, tengo que saber en qué momento el enemigo está descuidado para caerle por sorpresa, para crear una emboscada. Y esas cosas solamente Dios nos las puede decir. Dios nos da la estrategia, Dios nos da el momento y Dios nos da la forma de atacar el enemigo, de empezar a tomar posesión de lo que es nuestro. Amén. Pero ¿cómo lo hacemos? Solamente estando en intimidad. Yo le decía a alguien ayer, el Señor te va a indicar cómo. Y esta persona me decía, Dora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para que el Señor me indique? Búscalo en intimidad.
Él sabrá en qué momento va a responder y de qué forma. Y cómo te va a indicar hacer las cosas. O sea, en otra palabra, lo mandé a orar. Entonces, pastora, está bien, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. No sé qué quería, ¿verdad? No sé si quería el, ¿verdad? El toque mágico y ahorrarse todo el camino, ¿verdad? Ahorrarse todo el trabajo de orar y esperar. O qué, no sé. Pero como la pastora lo mandó a orar y a esperar y a conocer a Dios y a entender a Dios y a descifrar el mensaje de Dios. Ay, pastora, está bien, muchas gracias. ¿Solo así? ¿Solo así? Solo así podemos nosotros poder obtener de Dios las cosas. Y yo sé que a veces es cansado y a veces es tedioso y uno quiere la pomada canaria, ¿verdad? Y uno quiere el polvito mágico para que todo se dé en el momento que uno espera o cree que necesita, pero Dios tiene otros planes para nosotros. Mientras esperamos, ¿qué pasa? Crecemos. Mientras esperamos, maduramos. Mientras esperamos, conocemos quién es Dios. Mientras esperamos, usted y yo sabemos cuánto nos hace falta todavía procesar. Amén. Amén. Muy bien, tenemos que entender algo. Y esto es un pensamiento muy importante. Cuanto más poderoso es un hombre, más importantes son sus palabras. Vea qué importante esto. Mientras más autoridad yo reciba de Dios, mientras más autoridad yo tome de estar en intimidad con Dios, más poderosas se vuelven mis palabras. ¿Está entendiendo, sí? La autoridad a mí me da poder, me da poder. Aquí, ¿a quién hay que buscar en autoridad en la ciudad? Al alcalde. Y si el alcalde dice A, B, C, se supone que eso debe de hacerse. ¿Por qué? Porque su investidura de autoridad en el cantón le da poder de decisión, le da poder de mando, le da poder. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros somos o tomamos posesión de esa investidura que Cristo nos da a nosotros, al tener nosotros al Hijo en nosotros, tenemos poder en nuestra boca. Como yo lo decía hoy, poder para matar o poder para dar vida. Y usted puede matar todo lo que se ha levantado en su vida, en su contra. Se puede darle muerte, destruir con sus palabras todo estratagema del enemigo. Usted lo puede hacer, pero tiene que creérsela. Esa es la frase. Yo creo que esa es la frase lema en estos días, ¿verdad, pastor? Tiene que creerse. Si usted no se cree lo que está diciendo, ¿quién se lo va a creer? El enemigo. Si usted le dice, déjame en paz, pero, ay, qué miedo me va a reprender. Ay, ¿y si se me viene? ¿Y si me toca? Ay, no. Así no. Así no. Yo le decía en estos días a ellos, a mi esposo, creo que era que le contaba en estos días. Esas tertulias que tenemos de andar en bus. Hasta tiempo nos da de hablar cuando venimos en el bus. Y hablábamos y yo le decía a él, es curioso, porque a mí lo que es batalla espiritual nunca me ha dado temor. Y aquí está mi mamá para respaldar eso. Yo chiquitilla, yo llegué al Señor a los 7 años, 6 años, 7 años, y nomás poquito tiempo después estábamos metidas en liberación. Y para mí se volvió normal y común reprender al diablo. Y nunca lo vi, a pesar de ser muy niña, 9, 10 años, nunca lo vi como grande, nunca lo vi como poderoso. Siempre, no sé, me imagino que parte del llamado fue, siempre creí que era capaz de poder reprenderlo y que él tenía que hacerme caso. Siempre lo hice así, con ese pensamiento, esa seguridad. Y yo le decía al pastor, a mí nunca me dio miedo eso. Pero póngame una cucaracha a la par, o póngame, no sé,
Eso sí me hace a mí brincar, eso sí me hace a mí pegar gritos de auxilio. Así pasa con nosotros a veces. Hay cosas que no nos dan temor, pero hay cosas chiquititas que nuestro temor magnifica. Y en mi casa vacilan porque a mí una cucaracha me pone a pegar literalmente brincos. Pero batallar con el enemigo a mí no me causa ese temor. Pero a veces nos da temores, a veces nos da temor orar, nos da temor. Hay gente que le da temor hasta meterse más en Dios porque, ¿y si se levanta el enemigo? ¿Y si se vienen los problemas? ¿Y si? Entonces no lo hacen por temor, porque no han entendido que en Dios pueden hacer proezas, que sus palabras tienen autoridad, si lo entienden, y que lo que digan, eso será. Hoy pasaba, ya él entraba al colegio después del mediodía y estaba lloviendo un poco, se puso a llover un poco en casa mientras ella iba para el colegio. Yo, Señor, en el nombre de Jesús, cierra los cielos mientras mi hija llega al colegio, Padre, pon la mano debajo de esas nubes para que el agua no le llegue a ella, ¿verdad? Siempre se mojó un poquillo, pero bueno, me faltó fe seguro para orar. Y dejó de llover en ese momento y se vuelve Verónica y me dice, uy mami, qué poder. Es que hay que orar así, o sea, hay que orar así, creyendo que aquello por lo que estoy orando va a suceder. Pero si yo oro con duda, si yo oro, no sé, no va a pasar nada. Pero tenemos que empezar a sacar la duda, la incredulidad de nuestra vida, tenemos que empezar a sacar los temores, porque eso nos limita, eso nos roba a nosotros autoridad. Ningún ataque ni tentación de Satanás puede venir a un hijo de Dios sin conocimiento previo y sin permiso de Dios. Y tampoco viene sin la completa provisión de Dios para la victoria. Esto lo decía Morris Cerullo. Nada pasa sin la autorización de Dios. Y si pasa, Dios provee lo necesario para la victoria de ese hijo que va a ser puesto en batalla. Así es que usted sépalo, que si usted está en medio hoy, está tal vez atrincherado, salga de esa trinchera en el nombre de Jesús. Y póngale la frente al enemigo. Porque Dios provee para la victoria. Dios provee para la victoria. Y si usted no está pasando hoy batalla, sépalo que si la va a pasar, Dios ya ha dado la victoria. Amén. Y le va a dar la estrategia y le va a dar la autoridad para enfrentar. Primera de Juan 3:8, vamos a verlo rápidamente. Primera de Juan 3:8, parte B. Dice así la parte B de ese versículo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si para eso vino Jesucristo, para eso está usted aquí en la tierra hoy en el 2021, para deshacer las obras del diablo, para hacer las trizas, para desaparecerlas del mapa. Literalmente para eso, pero usted tiene que tomar esa autoridad y la posición militante en Dios. El diablo impacta a las personas con las que él puede hacerles algo, o sea, las golpea, las ataca. Pero Jesús impacta a las personas no solo con las que él puede hacer, sino con lo que él puede deshacer en esas personas. Amén. Dios nos impacta a nosotros, Jesús nos impacta a nosotros, Él trabaja en nosotros con lo que Él puede hacer, pero también trabaja en nosotros deshaciendo lo necesario en nosotros. ¿Para qué? Para que quedemos en la condición que Él necesita, para que nosotros asumamos la posición en Él. Entonces, ¿qué hace Dios, Jesús en nosotros en este caso? Él deshace pecado, deshace iniquidades, deshace cadenas y ataduras, deshace herencias.
Deshace situaciones que han venido con nosotros a lo largo de la vida. Y luego Él, como dice Jeremías 1:10, luego de arrancar, de destruir, de derribar y de hacer todo eso en nosotros, Él planta, Él construye, Él edifica un ser nuevo en nosotros. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer aquí en la tierra hoy. Estamos llamados a hacer eso en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida. Lo que usted identifique que no es de Dios, arránquelo en el nombre de Jesús. Usted tiene esa potestad. Lo que usted identifique que no le beneficia, no le sirve a Dios, que le estorba a Él, quítelo, quítelo. Como se llame, no importa. Cuidado, ¿verdad? Cuidado con lo que está pensando. Que ya vi ahí algunos haciendo números. Cuidado. No, de verdad. Identifique lo que no le sirve a Dios. Identifique lo que le estorba y sáquelo de su vida en el nombre de Jesús. Tome la autoridad delegada, la autoridad suya, la autoridad que Cristo le entregó a usted en la cruz del Calvario y arranque de raíz. Yo hoy lo decía, palabras que hemos recibido desde que estábamos incluso en el vientre de nuestras madres, palabras que nos han marcado, palabras que nos han detenido, palabras que han deteriorado nuestra vida. Todo eso hay que arrancarlo. Actitudes de personas que nos han herido, acciones de personas. Aún a veces el silencio de las personas hiere y golpea. Y eso hay que sacarlo, hay que arrancarlo, porque eso mina nuestra identidad, eso mina mi autopercepción. Yo veo al espejo, ¿y qué veo al espejo? ¿Una persona victoriosa o una persona fracasada? ¿Qué miro yo al espejo cada vez que me asomo? ¿Una persona incapaz de lograr cosas o una persona que se proponga, meta que va a alcanzar? Entonces, ¿qué pasa? Jesús tiene que venir a nuestra vida, ¿a qué? A deshacer todo lo que tiene que deshacer negativo en nosotros. Todo lo que fue plantado por el enemigo, por medio de palabras, por medio de acciones en personas, porque el enemigo usa personas. Él no se le presenta a uno con rabo y cola y tridente y diciendo yo soy el enemigo. Él no se le presenta a uno así. Él usa la boca de las personas que están a nuestro alrededor muchas veces para lastimarnos. Y aún desde que estábamos pequeños, tal vez escuchábamos esas palabras y nos marcaron y nos cercenaron. Pero en el nombre de Jesús, usted tiene la autoridad para arrancar eso de su vida, de su corazón. Y cada vez que usted se asome al espejo y una palabra de esas, una acción de esas se quiera asomar, vea, agárrela del hueso, como digo yo, sáquela, arránquela, mándela, como dijo hoy en el video, mándela bien lejos. Mándela bien lejos. Mándela al mismo infierno esa palabra. Porque de ahí salió. Mándela al lugar de origen, al mismo infierno. Ya se asustaron. No se asuste. Que a mí me da coraje. Me da coraje, ¿sabe qué? Ver a las personas lastimadas, ver a las personas dañadas, engañadas por el enemigo, porque han crecido y viven su vida hoy creyendo que son alguien que el enemigo edificó y no creen lo que Dios hizo y va a hacer y ha declarado para ellas en la palabra. No lo creen, porque lo que ven es lo que por muchos años recibieron. Esas palabras negativas. Que yo no puedo estudiar porque yo soy tonto. ¿Quién dice que usted es tonto? Tonto el que se lo dijo. Pero Dios nos ha dado la capacidad, la inteligencia, la sabiduría. Pida los espíritus, de los 7 espíritus de Dios, uno de esos, de los espíritus es sabiduría. Pida sabiduría de Dios. Y anímese a estudiar, anímese a hacer. Y usted verá cómo su vida empieza a cambiar cuando usted empieza a asumir una actitud valiente, una actitud agresiva, una actitud violenta.
Dice la palabra del Señor que el reino de Dios sufre violencia, pero solo los violentos, a veces hay que ponerse uno violento contra el infierno y sea las veces que sean necesarias. Hágalo, adquiera el valor. No diga como dijo la pastora, no se ponga en ese plan cuando se ponga a orar, como dijo la pastora, no. ¿Qué dice la palabra? Y empiece usted a pelear por lo suyo. Amén. 2 conceptos que son importantes para nosotros los hijos de Dios. Movilizarse. Vea qué interesante esto. Vamos a ver lo que significa movilizarse y movilización. Movilizarse significa ponerse en un estado de alerta contra las acechanzas del enemigo. Es apertrecharse con las armas apropiadas para resistir o avanzar, combatir y finalmente vencer al opositor. Entonces, el movilizarse sucede en una batalla defensiva, porque dice que esto es tomar las armas apropiadas para resistir. Entonces, esto es movilizarse. Cuando hago batalla espiritual defensiva, cuando ya el ataque vino y no lo pude evitar. Entonces, tomo las armas y resisto. Ya sea para avanzar o para combatir hasta el momento en que yo pueda vencer al opositor. Y la movilización es el proceso, son términos así como medio militares, pero ni modo. Es el proceso de ser desplegado estratégicamente con el ejército de Dios a posiciones claves desde las cuales conquistar al enemigo. Entonces, ¿qué es movilización? Es el proceso de ser desplegado. Vamos caminando, vamos avanzando estratégicamente con el ejército de Dios a posiciones claves desde las cuales conquistar al enemigo y tomar el control de sus fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los hijos de Dios, no solamente tenemos que esperar el ataque, ni siquiera tenemos que esperarlo. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a movilizarnos, a avanzar, a ser estratégicos en nuestro avance y empezar a rodear al enemigo hasta el punto en que podamos nosotros tomar el control de sus fuerzas, de su ejército. Desde este punto de vista, el pueblo del Señor es un ejército permanentemente movilizado. Nosotros no podemos quedarnos inertes, no podemos quedarnos pasivos. Nosotros no podemos hacer, como decía alguien, no construya trincheras para esconderse cuando venga el ataque, porque eso se vuelve su tumba. No haga trincheras, o sea, no espere ataque, porque nos mata. Nosotros tenemos que estar atacando constantemente. Tenemos que más bien ser los que tomen por sorpresa, crear emboscadas en el territorio del enemigo. No esperar a que el enemigo nos tome por sorpresa como ha pasado. Porque bajé la guardia, porque el vallado no estaba levantado de ese lado, entonces por ahí se nos filtró, por ahí se nos metió, me descuidé en tal área y por ahí golpeó. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que levantar vallado en su vida. Usted tiene que estar utilizando las armas espirituales correctamente y en el momento idóneo. Y usted tiene que estar alerta. Tiene que volverse un hombre y una mujer llamar alerta, que está más bien adelantado a los acontecimientos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El tiempo es enemigo nuestro y usted sabe que no voy ni por la primera parte, entonces terminamos la otra semana, ¿sí pasó? Ok. Voy a terminar acá con esto. La batalla defensiva se refiere a proteger lo que ya tienes. Eso, lo que ya tengo, lo defiendo, lo cuido, lo
peleo por eso, lo que ya tengo. Pero la batalla ofensiva se refiere a lo que quieres conquistar. ¿Quieres libertad en un área? Vas a tener que hacer batalla ofensiva. Empezar a pelear por la libertad en el área que sea. Empezar a pelear. La batalla defensiva está relacionada con la oración, pero en la batalla ofensiva intercedemos. Es muy diferente orar a interceder. Entonces, en la batalla defensiva oramos, pero en la batalla ofensiva intercedemos. Son dos cosas diferentes. Para pelear una buena batalla hay que tomar acción ofensiva. Y eso lo vemos en 1 de Timoteo 1:18 y 1 de Timoteo 6:12. Vamos a quedar ahí. Vamos a quedar ahí porque ni siquiera, sí, todavía me faltan todas las armas que tenemos y hay que desglosarlas y explicar un poco. Entonces vamos a terminar acá. Tenemos que tener una actitud militante, una actitud de estar alerta. Un soldado en un ejército no puede dormirse, no tiene derecho a dormirse, porque si se duerme, lo matan y matan a sus compañeros. Así es que tenemos que aprender a estar alertas, a ser soldados en este ejército que tal vez usted no pidió estar, pero le toca estar como parte del pueblo de Dios. Tenemos que aprender a ser militantes. Tenemos que aprender a romper con el temor, que es una de las armas que más efectivas que el enemigo usa en contra nuestra. Mientras haya temor, vamos a estar detenidos. Mientras haya temor, no voy a asumir. Mientras haya temor, voy a hacerlo, pero no lo voy a hacer. Así es que pídale al Señor en esta semana un espíritu de valentía en tu vida. Pídale al Señor, le revele cuál es su identidad correcta, no la que el enemigo sembró en su mente y en su corazón. Pídale al Señor, le revele cuál es su autoridad, en dónde está su autoridad y cómo aprender a usarla. El enemigo hace trizas los matrimonios, el enemigo hace trizas ministerios llamados, el enemigo está queriendo hacer trizas a los jóvenes en esta época, en esta temporada. Y uno a veces se asusta. Ahora veníamos en el bus, venía yo con mis hijos, se subió una persona que no sé si era hombre o era mujer, porque no sabía. ¿Viste unisex, aquella persona? Unisex, tiene un cabello largo precioso que yo digo, ay Señor. No sé si es hombre o mujer. Y por su vestimenta no sabe uno qué sexo es. Pero su cabello largo y ve con otra persona que me quedo viendo y también un poco extraño. Se monta otra muchacha feminista y me decía ya él, ¿y cómo sabes eso? Le digo, por su vestimenta, su color de cabello y su tipo de corte de cabello. Un cabello anaranjado, bueno, no sé, un anaranjado extraño, con una pava, la pava de las feministas, típica de las feministas, y un cortecillo de pelo que usan ellas, muy, muy característico, y su vestimenta. Y yo decía, Señor, jóvenes influenciados y tomados, controlados por lo que se está moviendo hoy en el mundo. ¿Y cuántos más puede uno ver en un día así?
Y el enemigo ha tomado el control de eso. El enemigo está haciendo fiesta con eso. Por eso es necesario que usted y yo nos levantemos, número uno, en nuestra casa, a enseñarle a nuestros hijos varones a crecer con una masculinidad correcta y sana. Nada de machismo, nada de agresiones, nada de eso, porque eso no es de un hombre. Eso no es de un hombre. Y con nuestras muchachas, nuestras hijas también, que ellas crezcan con una feminidad correcta, que los matrimonios se conduzcan como debe de ser, como según el diseño que Dios estableció en Génesis, donde debemos ser una sola carne, donde estamos los dos hombro con hombro y no es ninguno está debajo del zapato del otro, no. Pero tenemos que aprender a luchar, a batallar por estas cosas en nuestra casa primero, nuestra vida. Cosas internas tenemos que aprender a batallarlas y a ganarlas, a pelearlas hasta obtener la victoria. No importa el tiempo y no importa si media vida se nos va en eso, a quitárselas de las manos al enemigo, porque él no tiene derecho de hacer con nuestra vida, de hacer con nuestra casa, de hacer con todo lo que nos representa aquí en la tierra como a él le da la gana. Nosotros debemos de vivir regidos por lo que Dios ha dicho, por lo que la palabra del Señor enseña. Esto es nuestro diseño. Usted tiene autoridad. Usted tiene espíritu de valentía. Descúbralo nada más. Descúbralo. Usted tiene identidad. Quiérala. Suya. Es como que si a usted Jesús le hubiera dado una tarjeta de regalo y usted entra a la tienda, usted no tiene que pagar por la identidad, ya Él se la dio. Usted no tiene que pagar por victorias, ya Él se la dio. Usted no tiene que pagar por nada, ya Él se lo dio a usted. Usted simplemente vaya como el dueño de esa tarjeta y adquiera lo suyo, tome lo que es suyo y empiece ahora sí a administrarlo como debe de ser. Amén. Muy bien, seguimos entonces la otra semana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo hoy a tu iglesia, bendigo a los que están hoy por medio de las redes sociales, Padre. Y declaro, Señor, que esta primera parte de la enseñanza, Señor, empieza a revelarse a sus vidas, Padre. Que ellos empiezan a ser sanados, a ser liberados en estos días, Padre. Conforme se sometan, conforme se metan en intimidad contigo, conforme te vayan conociendo aún más y se les vaya revelando quién eres tú realmente, cuál es tu potencial, cuál es tu nivel, Señor, de poder para con nosotros y en nosotros, Señor. Padre, yo te pido que tú sanes toda identidad dañada, que tú sanes toda herida en el corazón, toda herida en la mente, Padre, todo lo que fue, Padre Santo, sembrado de una forma negativa, se ha arrancado hoy de la mente y el corazón del pueblo, Padre Santo, para que esa sanidad, esa libertad sean efectivas, Señor, en esta noche, Padre, y podamos ser, Señor, esos estrategas, esos padres soldados, esos capitanes de guerra, esos generales, Señor, en medio, Padre Santo, del campo de batalla, comandando las acciones, Señor, en contra del enemigo y obteniendo victorias, Señor, tras victoria en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.